Esposa. Escrito por Leti Bonilla. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con autorización previa de la autora. Capítulo 10. Había querido tanto aquella casa, tanto como había querido a Terry. Después de vivir en la casa de su abuelo, aquello le había parecido un palacio. No había en aquel momento novia más dichosa que ella. Se sintió un poco ridícula al recordar todo. Criadas, muebles antiguos y cuartos de baño preciosos. Él había comprado la casa y los muebles antes de casarse. Fue el primero en Escocia que contrataba a una cuadrilla de gente para que le decoraran la casa. En todo lo demás, Terry se había comportado como se suponía que se tenía que comportar un novio de por allí. «Candice», murmuró Terry en el umbral de la puerta. Fui tan feliz aquí», susurró, arrepintiéndose nada más de decirlo. «De todas maneras me tendrías que haber dicho lo de nuestro matrimonio desde el principio». «Pensé que todavía no estabas preparada para ello», le contestó Terry. «Habías invertido mucho en nuestra relación». «Eso no es verdad», exclamó Candy apretando los puños. «Me han dado muchos golpes en mi vida, pero ninguno como el que me diste tú». Terry se quedó mirándola, con sus ojos brillantes como la noche, como si supiera que estaba mintiendo, como si supiera que le había destrozado el corazón el día que lo vio. En aquel tiempo eras terriblemente vulnerable. Tenías el cuerpo de una persona adulta, pero no la experiencia. Más de 5 años viviendo aislada, lo único que conocía se limitaba a lo que ocurría en aquel pueblo. Candy palideció, sabiendo que poco podía decir para rebatirle aquel argumento, porque recordaba a la perfección lo desorientada que se había sentido nada más volver a Londres. Si no hubieras tomado el tren aquel día, habrías continuado tus estudios, aseguró Terry con convicción. De esa manera podrías haber superado tu amor por mí y te habrías empezado a interesar más por los chicos de tu propia edad. Y si no hubiera ocurrido eso, ¿qué habrías hecho tú entonces?, exclamó Candy. Terry se encogió de hombros. Pues habría resuelto la situación de alguna manera, porque yo te tenía mucho cariño, pero podríamos haber seguido viviendo juntos. Yo no quería correr el riesgo de terminar en la cama contigo. «No creo», replicó Candy, con el resentimiento del dolor no olvidado mientras pasaba a su lado. Terry estiró una mano y la agarró por el antebrazo, impidiéndole continuar. Sus ojos brillaban como el oro. En aquel tiempo eras tan salvaje como una gitana, además de guapa y muy sensual. No te dabas cuenta de ello, pero lo tenías. Y eso no me dejaba pegar ojo por las noches», le informó Terry. «Eras una tentación que me atormentaba día y noche». Candy la miró con ojos de sorpresa, sin poder siquiera respirar. «Yo caminé en la cuerda floja contigo», le recordó Terry con tristeza. «Sabía que si cedía, los dos terminaríamos en una relación imposible. Me tendrían que haber dado una medalla por haber aguantado tanto tiempo sin meterme en la cama contigo. Más cuando no parabas de recordarme que eras mi mujer». Los pulmones de Candy volvieron a llenarse de oxígeno. Apartando su brazo, corrió escaleras abajo y salió a respirar aire puro. Durante todo el tiempo que estuvieron casados, él la había querido. Candy nunca se lo habría imaginado. Lo había querido tanto. Lo había querido con una intensidad inaudita. En aquel tiempo, era incapaz de imaginarse un futuro sin él.
No se había podido imaginar el daño que un amor de ese tipo podía hacerle, hasta que fue demasiado tarde. Pero Terry sí lo había sabido. A pesar del calor que había, sintió frío. Le había dicho que había invertido mucho en la relación. Con aquellas palabras, Terry reconocía que le había pertenecido en cuerpo y alma. A Terry le había tentado su cuerpo, un cuerpo que ella había ofrecido sin pedir nada a cambio. Pero Terry había resistido la tentación con disciplina y frialdad colosal. El molde se rompió cuando hicieron a Terry. El instinto de conservación le había mantenido fuera de la cama matrimonial. Porque había sabido que si se acostaba con ella, le habría costado mucho deshacerse de ella. De pronto sintió una mano en el hombro. Terry le dio la vuelta. Sus ojos azules, mirando su expresivo rostro. Tus sentimientos todavía son muy intensos, murmuró él, sobre todo en todo lo que se refiere al pasado. Lo que no sé es por qué me sorprende. La sangre escocesa que llevas en tus venas es la que te impulsa a pedir venganza. Yo te hice daño, y tú respondiste de la única forma que podías. Elegiste mentir, engañarme y robarme. Yo... empezó a decir Candy. Ya te he explicado por qué me comporté contigo así en aquel tiempo, aunque no tendría que haber sido necesario. Ningún hombre con decencia se habría acostado con un adolescente. Ningún hombre con decencia hubiera olvidado lo que juró ante el altar. Me fuiste infiel. ¿Es que no tienes vergüenza, Terry?, te gritó, incapaz de contener su furia. Desconcertado por aquel contraataque tan espontáneo, Terry respiró hondo. ¿Vergüenza? Yo era tu mujer. La edad en este caso da igual. Te casaste conmigo. Hiciste promesas y no las cumpliste, le recriminó Candy. ¿Es que te tengo que estar agradecida porque accediste a casarte conmigo? Pues no lo estoy. De hecho, te culpo por haberlo hecho. Me hiciste crearme esperanzas que de otra manera no habría tenido. Dejaste que me creyera que tenía derechos cuando en realidad no tenía ninguno. Eso fue una crueldad. ¿Cómo se me iba a pasar mi amor por ti si te casaste conmigo? Candy levantó la cabeza, sintiéndose más ligera después de haberse quitado aquel peso de encima, porque al fin había podido decirle lo que pensaba. Aprovechándose de que Terry seguía sin saber qué responder, empezó a caminar. Me voy a dar una vuelta por el campo. Una hora más tarde, Candy seguía sentada en una roca, observando a la casa de campo. Al fin se sentía libre de todos los fantasmas que le habían estado acosando. Además, había descubierto cómo enfrentarse a Terry. Nunca más le iba a dejar que le hiciera daño otra vez. Mike, al que tenía que llamar por teléfono en cuanto pudiera, le había dicho que aquel viaje iba a ser como una terapia para ella. Y había tenido razón. Había llegado el momento de quitarse a Terry de su imaginación. Y todo lo que le atraía de Terry tenía sus raíces en la necesidad del contacto físico. Lo mejor sería que tuvieran una aventura de la que nadie se iba a enterar. Después se separarían y nunca más se acordaría de él. La indiferencia de Terry había triturado su ego. Por eso nunca había podido olvidarlo. Por eso todavía se sentía atraída por él. La naturaleza humana era muy perversa. La gente siempre apreciaba más aquello que no podía conseguir. Una vez satisfecha su curiosidad, se olvidaría de él. Aquel pensamiento la puso más contenta.
He empezado a hacer la comida. Pensé que te gustaría tomar una copa. Candy le dijo pasando a la habitación que Terry siempre había utilizado como despacho. Terry apartó la mirada de la pantalla del ordenador, poniendo cara de sorpresa. Sonriendo, Candy puso el vaso de vino en la mesa, intentando no mirar la fotografía de boda, que todavía estaba allí después de 5 años. ¿Es que no hay nadie que tire nada por aquí?, protestó, levantando la fotografía antes de tirarla a la papelera. Lo siento, pero es horripilante seguir viendo este tipo de cosas. Candy se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, segura de que aquella conducta le había desconcertado. La cena tardará un rato. Voy a hacer algo especial para esta ocasión. Es una pena que no hayas traído champán. Diez minutos más tarde, estaba debajo del chorro de agua de la ducha. Decidió ponerse una falda para cenar. Terry le había dicho que la quería ver con una. Se sentía generosa. Iba a dejarlo impresionado. Por inexperta que fuera, conocía toda la mecánica de la seducción. Bajó al piso de abajo. Levantó su teléfono y empezó a llamar a Mike, pero su socio no estaba en la casa. Dejó un mensaje en el contestador, en el que le decía que no había podido llegar a un acuerdo con el propietario de las villas. Y era verdad. La cocina estaba repleta de comida y los armarios también. Sus tías abuelas habían sido muy amables. Candy empezó a tararear una canción mientras preparaba la cena y los aperitivos. Terry, en lo que a gastronomía se refería, iba a ser como plastilina en sus manos. Se bebió otro vaso de vino para animarse un poco. Esa noche no estaba dispuesta a sentir la misma inseguridad que la noche anterior. Esa noche, ella iba a ser la que llevara el control de la situación. Cuando tuvo todo preparado, lo llamó. Terry entró en el comedor. Miró sin inmutarse a la mesa, con las velas encendidas que le daban un aire de intimidad. Luego miró a Candy, fijándose en la falda a través de la cual se transparentaban sus fabulosas piernas. Candy sostuvo la respiración, los latidos de su corazón golpeando en su pecho como truenos. Toda su atención se concentraba en él. Llevaba un traje con camisa blanca que resaltaba el efecto de su pelo castaño y piel dorada. Parecía extraño, a la vez que maravillosamente espectacular. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Tienes pensado ponerme el veneno en el primer plato?, preguntó Terry. Candy se puso tensa, sin saber bien por qué. ¿Es un chiste? Sé que eres una persona muy temperamental, y este escenario es de lo más propicio. Candy levantó su mentón en un gesto de desafío. ¿Y por qué me iba a tomar tantas molestias cocinando cuando sería más fácil de otra manera? Anda, siéntate y come. Candy se puso otro vaso de vino. ¿De dónde has sacado la botella? De la bodega, contestó. La tenía guardada para una ocasión como esta. Candy empezó a jugar con la comida en su plato y se quedó observándolo mientras comía. Cada vez que lo miraba, la boca se le secaba. Ya casi se lo imaginaba en el dormitorio de la parte de arriba de la casa. Se debatía entre el sentimiento de ansiedad por el reto que se había impuesto y la anticipación. Cada vez que se iba a la cocina, bebía vino, por lo que, poco a poco, los intentos que hacía Terry por mantener una conversación solo obtenían monosílabos como respuesta.
En los postres, Candy, mientras lo observaba, le susurró: en el fondo querías que fuera virgen, ¿no? ¿Por qué piensas eso?, replicó Terry, tensando su cuerpo y entrecerrando sus incomunicativos ojos. Candy alzó el mentón y se lo colocó sobre una mano, sabiendo que con aquella pregunta le había impresionado, y sonrió de forma maliciosa. No te lo puedo explicar, pero sé que es verdad. Debes estar un poco desilusionado. En lo absoluto. Su boca dibujó una sonrisa muy provocativa. No se me ocurre un inicio más tedioso para una aventura amorosa tan corta como esta. El silencio se alargó. Candy palideció. Ayer estuve un poco cohibida, le informó de una forma un tanto abrupta. Normalmente no soy así en la cama. Eso está bien, porque yo esta noche me siento un poco tímido, replicó Terry sin inmutarse. De forma involuntaria, Candy se quedó observándolo, su corazón golpeteándole de forma salvaje sobre sus costillas. Tenía unos ojos que le hipnotizaban. A lo mejor por eso su cabeza le daba vueltas y le era tan difícil concentrarse. ¿Quieres café?, le preguntó. Terry observó que sacaba la lengua para humedecer sus resecos labios. Se puso en tensión y poco a poco levantó su cuerpo. Le quitó el vaso que tenía entre las manos y la estrechó entre sus brazos. Para mí no, susurró, con voz ronca. Candy se excitó. Sintió las manos de Terry en su espalda, apretando su cuerpo contra el de él. Empezó a jadear cuando se dio cuenta de que sus pechos se hinchaban y sus pezones se endurecían. Vamos a la cama, sugirió Terry. Candy cerró los ojos, porque se sentía dominada por él. Así no era como ella lo había pensado. Terry estaba llevando el control. No, ve tú primero. Tendrás que esperar tú esta noche. Continuará.